Muy buenas noches, mi nombre es Miguel Medina y me encuentro acá con mi amigo y compañero de estudio Abel Ortega. Hoy estamos acá para hablarles del pensamiento. Se denomina pensamiento al proceso mediante el cual una persona hilvana ideas y las relaciona de modo tal que constituyen un todo con sentido. El pensamiento es una disposición natural del hombre y puede ser emparentado con conceptos como reflexión. Vamos a hablar ahora de las habilidades de pensamiento. Estas habilidades básicas de pensamiento tienen una función social. Son aquellas que permiten que establezcamos contacto con la información interna y externa. Nos ayudan a filtrarla, interpretarla y resolver algunas situaciones difíciles. Como primera habilidad de pensamiento tenemos la observación, que es un proceso mental de fijar la atención en una persona, objeto, eventos o situaciones para identificar sus características. Tenemos dos tipos o momentos. Tenemos un momento concreto en el cual se hace uso de los sentidos para captar las características de persona, objetos, evento o situación. Y tenemos un momento abstracto que tiene que ver con la reconstrucción de los datos en la mente. Ahora bien, tenemos la comparación, que es el proceso de comparar, consiste en el establecimiento de diferencias y semejanzas entre personas, objetos, eventos o situaciones. El establecimiento de semejanzas permite generalizar, el de diferencia, el de particularizar y como consecuencia de ambos comparar. En la comparación, el concepto de variable facilita el proceso de el cual representa una característica del objeto de observación y puede ser cualitativa o cuantitativa. Ahora veamos lo que es el proceso de relación. En la relación se llega a un paso más allá en el procesamiento de la información, es decir, se consideran pares de características de una misma variable provenientes de una comparación y se conecta mediante un nexo entre ellas. Los nexos utilizados pueden ser mayor que, menor que, igual que, diferente. Bueno, ahora tenemos lo que es la clasificación, que es un proceso mental que permite agrupar personas, objetos, eventos o situaciones con base de sus semejanzas, diferencias en una operación epistemológica fundamental. La clasificación permite identificar personas, objetos, eventos o situaciones que jamás se han visto, identificar o definir conceptos y plantear hipótesis. Seguidamente tenemos lo que es la descripción, que es un proceso mediante el cual se informa de manera clara y precisa y ordenada las características del objeto de la observación. Se puede describir de lo general a lo particular, de lo inmediato a lo mediato, etcétera, dependiendo del propósito de la descripción. Frecuentemente, el producto de la observación se expresa en forma oral o escrita, por lo que la calidad de la información depende de la claridad del lenguaje utilizado y de cómo se presentan los datos. Se debe seguir un orden y utilizar un lenguaje claro y preciso. Una herramienta fundamental en la descripción es la utilización de preguntas guía. Por ejemplo, para describir a persona, quién es, cómo se llama, qué edad tiene, a qué se dedica. Para describir objetos, qué es, qué tiene, qué hace, qué función realiza, para qué se usa. Y para describir eventos o situaciones, dónde, cuándo, por qué, quiénes, qué pasó. Ese es el bosquejo de mi intervención. Ahora el compañero Abel les va a continuar con los tipos de pensamiento.
Bueno, como mi compañero Miguel estaba hablando, ahorita vamos a continuar con los tipos de pensamiento, que son el pensamiento duro, el pensamiento suave, el pensamiento analítico, el pensamiento inductivo, el pensamiento deductivo, el pensamiento creativo, el mágico, convergente y divergente. Iniciamos hablando del primer pensamiento, que es el pensamiento duro. El pensamiento duro utiliza conceptos lo más definidos posibles y trata de evitar las contradicciones. Este tipo de pensamiento es racional, vinculados a la ciencia, en los que un ligero matiz en el vocabulario usado puede llevar a conclusiones totalmente erróneas. A diferencia del pensamiento duro, el pensamiento suave, que es el siguiente pensamiento que estamos hablando, este tipo de pensamiento se caracteriza por utilizar conceptos con unos límites muy difusos y poco claros, a menudo metafóricos, y la tendencia a no evitar las contradicciones. Ya en el pensamiento analítico, encontramos que este pensamiento analítico crea piezas de información a partir de una unidad informacional amplia y llega a conclusiones viendo el modo en el que interactúan entre sí estos fragmentos. En el pensamiento inductivo, como podemos observar acá, este tipo de pensamiento no parte de afirmaciones generales, sino que se basa en casos particulares y a partir de ellos genera ideas generales. Bueno, ya en el pensamiento deductivo, este pensamiento parte de afirmaciones basadas en ideas abstractas y universales para aplicarla a casos muy particulares. Un ejemplo de ello es si partimos de la idea de que un francés es alguien que vive en Francia y Francia está en Europa, concluiremos que René Descartes, que vivía en Francia, era europeo. En el pensamiento creativo es de gran importancia, tanto en el desarrollo de los niños, porque en el pensamiento creativo se juega a crear soluciones originales y únicas ante problemas que se nos presentan en las diferentes situaciones de nuestra vida cotidiana y mediante el cuestionamiento de las normas que en un principio parecen ser evidentes. Ya acá, como podemos observar en el pensamiento creativo, confiere intenciones y elementos que no cuentan con voluntad ni conciencias propias, y menos aún capacidad para actuar siguiendo planes. Ya en el pensamiento convergente se da un proceso por el cual nos damos cuenta de que hay diferentes hechos o realidades que encajan entre sí a pesar de que en un principio parecían que no tenían nada en común. Ya en el pensamiento divergente, en cambio, se mueve en varias direcciones en busca de la mejor solución. Es decir, se establece una división entre dos o más aspectos de una idea y se explora las posibilidades de mantener esta participación. Funciona en diferentes direcciones, busca la mejor solución de las posibles para resolver problemas, afrontar todo problema como si fuera nuevo, sin aplicar patrones resolutivos previos, es decir, algo que ya algo que ya conocemos. Puede aportar muchas alternativas diferentes y válidas. También se llama pensamiento divergente. Bueno, como tenemos en cuenta los dos conceptos presentados anteriormente en lo que tiene que ver con el pensamiento convergente y el pensamiento divergente, estamos haciendo una comparación entre los dos pensamientos. Como podemos ver en el pensamiento convergente va dirigido hacia la solución correcta de un problema. En cambio, en el pensamiento divergente satisface los criterios de originalidad, inventiva y reflexiva. En el pensamiento convergente
se mueven buscando una respuesta determinada o convencional y encuentran una única solución a los problemas que por lo general suelen ser conocidos, lógico, convencional y racional. En cambio, en el pensamiento divergente, muchos problemas no se presentan para ser resueltos mediante estrategias directas, sino que es necesario utilizar una forma de pensar reflexible y originalmente. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de pensamiento convergente y de pensamiento divergente. En el pensamiento convergente, el ejemplo, si vamos a definir la palabra nocivo, ¿existe alguna otra definición de nocivo? En cambio, en el pensamiento divergente, si se pide indicar cuáles serían los posibles usos que le daría a una cuerda, pues él tiene muchas opciones de respuesta. Eso fue todo en cuanto al tema del pensamiento. Muchas gracias por la atención prestada. Esperamos que esta pequeña charla o exposición llene las expectativas en cuanto a la temática a trabajar. De parte de Miguel Medina y de Abel Ortega, muchas gracias.